La segunda etapa de Maje-Siguas ya lleva paralizada bastante tiempo debido a la oposición de los pobladores del Cusco. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto de este proyecto que se ha convertido en un problema social. Hoy en el programa analizaremos la sentencia. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. Tras constantes protestas que movilizaron a más de 10.000 personas y dejaron varios heridos, finalmente el panorama va aclarándose para los ciudadanos de Cusco y Arequipa, pues el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el caso Maje-Siguas II mediante una decisión que beneficia a ambas partes. Pero, ¿cuál es la disputa frente a este proyecto? Maje-Siguas II es un proyecto que pretende irrigar 38.500 hectáreas de tierras en la costa arequipeña. Esto se lograría mediante la represa de Angostura, ubicada en Arequipa, que almacenaría las aguas del río Apurímac. Para los cusqueños, y en especial los pobladores de Espinar, este proyecto dejaría sin recursos hídricos a la provincia, poniendo en riesgo su economía y el suministro de agua potable. Ante tan delicada situación, la Autoridad Nacional del Agua cumplió con el compromiso del Gobierno Nacional de elaborar los estudios de afianzamiento hídrico para Espinar e indicó que Maje-Siguas II empleará solo el 27% del total de la cuenca alta del río Apurímac. Sin embargo, los cusqueños quedaron insatisfechos y continuaron las movilizaciones, hasta que tras la toma del aeropuerto y otros excesos, se formó una comisión de alto nivel del gobierno para formar una mesa de diálogo. Por su parte, los arequipeños alegan que si no se ejecuta el proyecto, se les estaría vulnerando el derecho al trabajo y al agua. Frente a todo esto, el Tribunal Constitucional ha ordenado la realización de un nuevo y terminante estudio técnico de balance hídrico. Además, declaró nula la resolución judicial de Cusco que disponía la suspensión indefinida del proyecto. En la sentencia, el tribunal destaca que si bien es importante la opinión de los ciudadanos, son el gobierno nacional y los gobiernos regionales quienes tienen mayor relevancia en la toma de decisiones, porque son ellos quienes representan a la población. Este es un paso importante para que el proyecto Maje-Siguas II, que ya está en espera hace 30 años, finalmente se concrete y beneficie a muchos peruanos, siempre y cuando se respete el derecho al agua y al medio ambiente. Bien amigos, ese fue nuestro informe que nos introduce en el problema social que se ha generado al respecto del proyecto Maje-Siguas, la segunda etapa. Y como todos los sábados estamos con el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. Francisco, explícanos por favor cuáles son los derechos que estarían vulnerados en este caso, porque ustedes trabajan en base a todo lo que protege la Constitución, ¿no es así? Exactamente. En este caso, los pobladores de Espinar señalaban que se afectaba, con este proyecto Maje-Siguas II, se afectaba el derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho al medio ambiente de los pobladores de Espinar. Básicamente esos eran los derechos involucrados. Pero aparte de ustedes, ha habido muchos intentos por parte del gobierno de solucionar este problema. Claro, aquí es importante observar que cuando se dan estos conflictos, ¿no?, la población entra tal vez un poco desinformadamente, hay apasionamiento de ambos lados, entonces luego hay una etapa de diálogo político. Este es un caso muy importante donde incluso el presidente de la República intervino y dijo que quería dar una solución política y reunió a los presidentes regionales de Cusco y Arequipa y tuvieron conversaciones y reuniones. Pero mientras tanto ya el proceso judicial que había sido iniciado terminó en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha intervenido y ha decidido de manera jurídica en este conflicto que derivó en un conflicto social, político y económico. Bueno, para seguir conversando sobre este tema,
Nos vamos a ir a un corte, pero después vamos a tener al asesor del Tribunal Constitucional, Giancarlo Cresci. Nosotros volvemos. Bien amigos, estamos de vuelta y como lo anunciamos estamos con el doctor Giancarlo Cresci, asesor del Tribunal Constitucional. Buenos días, doctor Cresci. Buenos días. Para conversar del tema de Maje Siguas, es necesario primero saber cómo es que llega este proceso, esta demanda al Tribunal Constitucional. Bueno, una primera cuestión que habría que tener en cuenta es que erradamente se ha estado entendiendo que el tribunal lo que ha resuelto es una demanda de amparo, y en realidad eso no es así. Lo que ha conocido el tribunal es un proceso de amparo que se originó en el juzgado competente del Cusco y que luego subió en segunda instancia a la sala, ¿no? El problema se origina como consecuencia de una decisión de la Sala de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que en fase de ejecución, y esto era lo que alegaba Proinversión, que es quien interpone el recurso de agravio constitucional, había desvirtuado los efectos de la sentencia de primera instancia, ¿no? Entonces, por eso es que incluso si uno revisa la parte resolutiva de la decisión del tribunal, no dice declarar fundada la demanda, sino que declara fundado el recurso de agravio constitucional, ¿no? Claro. Entonces, esto es un tema que ya viene en realidad desde el año 2008, ¿no? Se plantearon en realidad en un principio dos demandas de amparo, una de parte del gobierno regional del Cusco y otra de parte de la Municipalidad Provincial de Espinar, que demandaban a el gobierno regional de Arequipa y Proinversión, que son los órganos competentes encargados de la viabilidad de este proyecto Maje Siguas 2, ¿no? Entonces, es en virtud del problema que surge en fase de ejecución que este proceso llega a conocimiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Usted mencionaba la Sala de Vacaciones del Cusco, que es la que resolvió que el proyecto era inviable. Así es. ¿Cuáles son los vicios que ustedes mencionan en la sentencia que ha cometido esta sala? Claro, en realidad, en principio, habíamos que tener un poco claro cuál era la tarea del tribunal en este caso, ¿no? Como le decía, el problema del tema de fondo, eso ya había sido decidido por una sala de Sicuani, ¿no? Que había establecido que el proyecto Maje Siguas sí era viable, pero establece dos obligaciones de hacer: un estudio de impacto ambiental y un estudio de recursos hídricos, ¿no? Entonces, luego en fase de ejecución, el gobierno regional de Arequipa y Proinversión presentan estos estudios, ¿no? Y entonces ahí entra a tallar ya la Sala de Vacaciones del Cusco, que emite una decisión que ahora voy a entrar un poco más en el detalle. Y entonces la tarea del tribunal, ¿a qué se circunscribía? A verificar, digamos, comparar si lo decidido por la Sala de Vacaciones del Cusco en vía de ejecución se había excedido de los límites que había fijado la Sala de Sicuani al momento de declarar fundada la demanda y establecer la obligación de los dos estudios que le comentaba, ¿no? Usted mencionaba fuera de cámaras el tema que habían tratado en la sentencia sobre el derecho a la cosa juzgada. Así es. Básicamente ese era el argumento esencial de parte tanto de Proinversión como del gobierno regional de Arequipa, ¿no? Y es por eso que la labor del tribunal se circunscribía a eso, ¿no? Hacer un juicio de comparación entre lo decidido en fase de ejecución versus lo decidido por la Sala de Sicuani. ¿Y por qué hay un tema de la cosa juzgada? Porque lo que ya ha sido decidido por el tema de fondo, eso de acuerdo al artículo 139, inciso 2 de la Constitución, adquiere la garantía o supone la garantía constitucional de la cosa juzgada. Es decir, esa decisión ya es inmutable, ya nadie la puede cambiar, porque si no entonces se generaría un caos y se vulneraría también el principio de seguridad jurídica, ¿no? Entonces lo que sucede es que la Sala de Vacaciones del Cusco emite una decisión donde básicamente, ¿qué cosa es lo que resuelve? Declara la suspensión indefinida del proyecto Maje Siguas, considera que los estudios presentados no son lo suficientemente adecuados, no responden a las características, deja salvo el derecho de las partes de que acudan a otra vía, o sea, ya no en este proceso de amparo, a que definan en otra vía procedimental la viabilidad o no del proyecto Maje Siguas 2, y dan por concluido el proceso y ordenan su archivo y su archivo definitivo, ¿no? Entonces, esta decisión habría que contrastarla con lo decidido por la Sala de Sicuani. ¿Qué había decidido la Sala de Sicuani? Como le comentaba anteriormente, lo esencial de esa decisión es que el proyecto era viable, solamente que
habían que hacerse estos 2 estudios. Digamos que estaba sujeto a una condición, ¿no? Pero el estudio se hizo, tengo entendido que lo hizo la Sociedad Nacional del Agua, ¿verdad? La Autoridad Nacional del Agua, así es. La Autoridad Nacional, en realidad los estudios fueron realizados por entes privados, pero validados por la Autoridad Nacional del Agua, que es el órgano competente en esta materia, que es una entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, ¿no? A juicio de los magistrados integrantes de la sala de vacaciones, estos estudios no eran lo suficientemente concretos o correctos en respecto de lo que estaba en juego, y entonces terminaron ordenando la conclusión del proceso y su archivo definitivo. Eso era lo que no se podía hacer, porque si el problema es, y eso es lo que supone una afectación de la garantía constitucional de la cosa juzgada, porque si el problema es que en esta vía no se puede determinar la viabilidad o inviabilidad del proyecto y por lo tanto se deja salvo el derecho de las partes, eso se tuvo que haber dicho o decidido cuando inicialmente se trató el tema de fondo, que como le digo, eso ya había quedado decidido. En fase de ejecución yo no puedo ahora decir el proyecto es inviable cuando ya anteriormente se había dicho lo contrario, ¿no? Claro. Entonces actuar de esa manera es lo que supuso la afectación de la garantía constitucional de la cosa juzgada, ¿no? Y con respecto a los otros derechos, porque en la sentencia aparecen las dos partes, ¿no? Lo que dice el demandante, que es en este caso Cusco, y lo que dice el demandado, que es Arequipa y Proinversión. Se mencionan unos derechos específicos fundamentales que estarían violados. Sí. Bueno, por el lado de Cusco, lo que ellos planteaban es que la concretización de este proyecto Majes Iguas 2 iba a generar una afectación del derecho al medio ambiente y en particular del derecho al agua. Ellos entienden, digamos, sin entrar en una cuestión demasiado técnica que ni siquiera es competencia tampoco de nosotros del tribunal, porque nosotros vemos cuestiones de orden jurídico. El análisis de ellos básicamente partía por el hecho de que la realización de esta obra iba a perjudicar a los pobladores de la provincia de Espinar, que es un pueblo en el Cusco, y por lo tanto se iba a generar una afectación en el acceso al recurso del agua, ¿no? Esto como componente, digamos, de un derecho a un medio ambiente equilibrado. Y por el lado de Arequipa lo que se alegaba era que este era un tema de ejercicio del derecho a la libertad de empresa y del derecho al trabajo, porque iba a generar mucha mano de obra y muchos puestos, y que en realidad era un proyecto que no buscaba perjudicar, sino todo lo contrario, beneficiar, ¿no? Porque no hay que perder de vista que esto pareciera entenderse que es un problema entre Arequipa y Cusco y que es un problema regional, y en realidad no es así, ¿no? Esto ya es un proyecto que así ha sido declarado por distintas normas de carácter nacional, ¿no? Y ya un poco más entrando al tema del problema social, ¿no? Porque ahora las personas en Espinar dicen que se van a presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sería esto posible? Sí, bueno, hay que tener claro que quien ha planteado esta demanda no es la población, no son personas naturales. Quien ha planteado la demanda es el gobierno regional del Cusco y la municipalidad provincial de Espinar, ¿no? Entonces es inviable que ellos puedan acudir a la Comisión Interamericana, ¿no? Lo que ha querido el tribunal un poco es tratar de zanjar y poner punto final a esta situación, que de todos modos y todavía va a tener para un rato mientras se hacen los estudios, y reforzar un poco también la competencia y la autoridad valga la redundancia, de la Autoridad Nacional del Agua, que es el órgano competente, ¿no? Porque no se puede, digamos, estar cuestionando eternamente unos estudios que han sido validados por quien es el competente en la materia. Ni siquiera los magistrados del Tribunal Constitucional tampoco son lo suficientemente no son nada competentes en esta materia, porque yo le digo, en el expediente había muchísimas cuestiones técnicas como mapas, estudios hidrológicos, y en realidad eso es una materia pues que nadie conoce, ¿no? Entonces el tribunal lo que ha tratado es de buscar una solución equitativa, ¿no? Que trate de beneficiar, entre comillas, ¿no? A ambas partes, porque hay que recordar que por el lado de Arequipa ha llegado al tribunal con un proceso, por el lado de Arequipa y Proinversión, ellos han llegado al tribunal con un proceso que estaba concluido y archivado, es decir, no había nada. Claro. Mientras que ahora el estudio de impacto ambiental ya ha sido validado por tribunal, y en cuanto al estudio de recursos hídricos, que era, digamos, la parte respecto de la más cuestionamientos tenía de parte
de la posición del Cusco, el tribunal también ha dado la opción de que se realice un nuevo estudio, y es más, si todas las partes involucradas se ponen de acuerdo, este estudio puede ser validado por un organismo internacional, ¿no? Entonces, claro. Que más o menos sería ya para que ambos queden, digamos, contentos y seguros de que es un estudio que ya está bien hecho. Así ¿verdad? es, esa es la idea. Bueno, doctor Cressy, muchísimas gracias por estar aquí, por su presencia y por su explicación. Y con ustedes nos vamos a un corte, pero regresamos con el doctor Javier Adrián, asesor del Tribunal Constitucional. Volvemos. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Javier Adrián, asesor del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias. Bueno, ¿quién ganó en este caso? ¿Arequipa o Cusco? En mi opinión ganaron los dos. Creo que la solución del Tribunal Constitucional lo que viene a hacer es una respuesta jurídica a un problema que es solo uno de los tantos que hoy en día se da en la sociedad peruana. Y es interesante la solución jurídica que le da el Tribunal Constitucional porque demuestra de que pese a las discrepancias, pese a la confrontación que existe entre dos regiones, entre los ciudadanos de dos regiones, el Tribunal Constitucional establece una solución que en mi opinión beneficia a ambas partes. Hay un aspecto muy interesante y es el siguiente. En todo proceso de regionalización, como por ejemplo en España, el Tribunal Constitucional español fue el que fue delineando, ¿no?, el proceso de descentralización y regionalización de las autonomías. En este caso, dos regiones en conflicto y el tribunal prácticamente ha dirimido, ha sido como el rey Salomón. Efectivamente. España es un buen ejemplo de lo que con el paso del tiempo la institucionalización ha ido extendiéndose de modo tal que los conflictos que ellos tienen, que aún perviven, han ido canalizándose por las vías, muchas veces por las vías jurídicas. En el caso peruano, si me permite, en el caso peruano, nuestra Constitución reconoce que todas las regiones son autónomas. Esto quiere decir que cada región, por ser autónoma dentro de su territorio, pueda tomar decisiones que no tengan en absoluto que ver con su región vecina o con otras regiones del Perú. No. Desde que el Perú es un Estado unitario, las regiones tienen que sentarse a conversar cuando hay temas que los involucran a ambos. Eso está desde la Constitución, es una orden. En este caso, las dos regiones no se ponían de acuerdo. Incluso intervino el presidente de la República, trató de buscar una solución política, pero no pudieron. Entonces el tribunal ha intervenido. Y en el fallo del tribunal se establece un procedimiento, ¿no? Esto es muy interesante. ¿En qué consiste? ¿Es un procedimiento largo, corto, definitivo, o deja a las regiones que todavía puedan seguir cuestionando esta decisión? Bien, conforme han resuelto los magistrados del Tribunal Constitucional, en este caso, de haber privilegiado la solución de los ciudadanos del Cusco, lo que hubiera tenido que hacer el Tribunal Constitucional es decir, se suspende definitivamente el proyecto Majes Siguas II, es decir, no va más. De haberle dado la razón solo a los ciudadanos de Arequipa, lo que hubiera tenido que hacer el Tribunal Constitucional es decir, ya existen estudios, en el expediente existen estudios que ya se han realizado sobre impacto ambiental, sobre recursos hídricos, por lo tanto, al haberse cumplido ya los requisitos, debía darse luz verde al proyecto Majes Siguas II y se realice. Pero el tribunal dice, en este momento, así como están dadas la situación social, sobre todo, dice, el derecho, ¿qué solución nos puede dar? Y el derecho nos da una solución que es la que se utiliza cuando se interpreta la Constitución, que es, por ejemplo, el principio de concordancia práctica. Este principio nos dice, si hay varios bienes constitucionales que están en conflicto, tiene que buscarse un equilibrio entre ambos. Entonces, de un lado, los ciudadanos de Cusco, ¿qué es lo que defienden? Su justo derecho al medio ambiente, su justo derecho al agua. De otro lado, los ciudadanos de Arequipa, ¿qué es lo que buscan defender? Su derecho al trabajo, su derecho al agua también. Entonces, ante estos dos derechos en conflicto, el tribunal dice, vamos a dar una solución. La solución es, vamos a hacer un único y definitivo estudio de balance hídrico que va a estar a cargo de un órgano técnico. Es decir, los magistrados del tribunal o los magistrados que han visto estas causas carecen del conocimiento técnico para saber si existe agua suficiente o no para Cusco. Entonces el tribunal dice, está bien, si hay discrepancias respecto del estudio hídrico hecho antes, vamos a hacer un único y definitivo a cargo de la Autoridad Nacional del Agua. Esta va a ser la que el tribunal dice en plazo perentorio, nombrando cada región nombrará un representante, región Arequipa, región Cusco y gobierno nacional, o sea, un órgano tripartito,
para que con los técnicos de estas dos instituciones que pueden hacer sugerencias, recomendaciones a la Autoridad Nacional del Agua, que es el órgano técnico, se va a dar una respuesta definitiva a este caso. Es decir, la ANA va a dar un balance hídrico integral en este caso, va a establecer cuánto de agua existe y si beneficia o no beneficia a la población de Espinar, con lo que se pretende hacer con esta represa de Angostura para Majes, y de acuerdo a eso lo que va a decir es el balance hídrico es tal, se garantizan los derechos de tales y por lo tanto lo que conforme concluye este estudio de la ANA, allí queda zanjado ya el problema. Es decir, termina la ANA el estudio, se remite al tribunal y el Tribunal Constitucional va a ordenar el archivo definitivo de este proceso. Acá hay una figura interesante desde el punto de vista de la jurisprudencia. Tradicionalmente, en un caso normal, el juez de primera instancia hubiera sido quien supervisara la ejecución de la sentencia, pero en este caso, en esta solución que ha dado el tribunal, va a ser el propio tribunal quien supervise el cumplimiento de su sentencia. Yo diría, en efecto, yo diría que este es un caso de los denominados casos atípicos. O difíciles. O casos difíciles, ¿no? Es decir, la solución que da el Tribunal Constitucional lo que busca es ver qué principios jurídicos podemos utilizar para solucionar mejor este caso. Y lo que dice es, si la etapa de ejecución normalmente está a cargo de los jueces de primera instancia y de segunda instancia, si el Tribunal Constitucional puede revisar a ambos, como tercera instancia en la ejecución, entonces también puede tomar decisiones cuando tenga que ver con una mejor ejecución de la sentencia. Si no, no tendría mucho sentido que sea órgano supremo de instancia. ¿No es verdad? Entonces, si es que es órgano supremo de instancia, lo que el tribunal en este caso dice, ya tenemos suficientes elementos probatorios. Este caso está durando más de 3 años. Los ciudadanos de ambas partes quieren que este caso se resuelva definitivamente. Regresarlo a primera instancia o regresarlo a la Corte del Cusco hubiera significado mucho más tiempo. Y el tribunal dice, no, ya tengo todo lo necesario para fallar, así que lo que voy a dar es una decisión atípica en el sentido de que yo mismo me pronuncio y yo digo que en este caso se hace un estudio hídrico adicional para que los pobladores de Espinar sepan de que aquí se está protegiendo, los jueces también se preocupan de proteger su derecho al agua, su derecho al medio ambiente, y por lo tanto en este caso, después de este estudio se da la solución final al caso. En toda esta problemática entre Cusco y Arequipa, también estuvieron los frentes de defensa, la población. Entonces, ellos también quieren participar y han exigido, ¿no? Participar de los estudios hídricos, del estudio de impacto ambiental, en fin. ¿Qué cosa ha dicho el tribunal a este respecto? Bien, particularmente un ejemplo que muestra la sentencia del Tribunal Constitucional es cómo hoy los ciudadanos en el Perú tienen más conciencia de sus derechos y buscan reclamarlos y defenderlos. Es decir, hoy en día la Constitución y los derechos fundamentales tienen más importancia de lo que han tenido en nuestros 200 años de vida republicana. Entonces, en este caso concreto, existen unos frentes de lucha, unos frentes de defensa de Espinar, existe la Municipalidad Provincial de Espinar, la Municipalidad Provincial de Caylloma, el Gobierno Regional del Cusco, el Gobierno Regional de Arequipa, diferentes partes que todos ellos quieren participar justamente, comprometerse en la defensa de sus derechos, de los derechos de estas personas. Pero el Tribunal Constitucional dice, es difícil que todos ellos técnicamente participen en este estudio. O sea, es inviable que tantas personas participen en el estudio. Entonces lo que dice es, si la Constitución y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales dice que el gobierno regional es el representante de toda la región y debe defender los derechos de toda la región, lo que dice el Tribunal Constitucional es que dentro de cada región vean un procedimiento interno, como una cuestión interna, cuáles de sus mejores técnicos, de sus técnicos más representativos pueden participar en este órgano tripartito que va a estar detrás de este último estudio de balance hídrico. Es decir, no se niega que puedan participar estos frentes, pero quien tiene internamente que canalizar y tener una voz de autoridad dentro de cada región es el gobierno regional del Cusco y el gobierno regional de Arequipa. Ellos ven quiénes participan, de sus mejores representantes. Entonces el tribunal no niega de que sean importantes las opiniones de los frentes de lucha, pero lo que dice es que para que exista orden, todos ellos tienen un representante al final, que es el del gobierno regional. A ellos, a sus gobiernos regionales, tienen que pedirles la fórmula en la cual puedan ser representados dentro de esos técnicos que van a participar en dicho estudio, ¿no? Bueno, en conclusión, el tribunal ha resuelto un problema de 2 regiones y creo que finalmente, como siempre, está contribuyendo a la gobernabilidad, ¿no? y al Estado de Derecho. Fíjese, y el Tribunal Constitucional en esta sentencia creo yo está mostrando una posible solución que se pueden dar en otros tipos de conflictos. Es decir,
No hace falta tomar carreteras, no hace falta destruir negocios, no hace falta que mueran personas para solucionar conflictos. La idea principal básicamente es diálogo, la idea principal es entendimiento, pero cuando no se da, están los jueces, están los órganos jurisdiccionales para poder establecer el derecho que corresponde en cada caso concreto. Y siempre y cuando se respete la decisión del tribunal. Doctor, Claro, muchas sí. gracias por haber venido al programa. Gracias a usted. Bien, amigos, este ha sido otro aporte del Tribunal Constitucional en defensa del Estado de Derecho y la gobernabilidad. Stephanie, conmigo es, como siempre, hasta el próximo sábado. Muchas gracias, Francisco, y gracias a ustedes por vernos todos los sábados, pero antes de irnos tenemos que recordarles nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.p y nuestra cuenta de Facebook tusderechos-TV Perú, donde pueden dejarnos sus sugerencias y comentarios. Ya lo saben, nos encontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana por TV Perú, mucho más que ver.